La introducción esta por escrita la leen ustedes por su cuenta, no tiene gran cosa, pero da una idea. Una cosa que no está indicada aquí es que este curso de sociología se da en 4 trimestres, de los cuales solo obligan los 2 primeros, los otros 2 son optativos. El primer trimestre son los conceptos generales de la sociología, que son los instrumentos con los que vamos a trabajar. El segundo trimestre va a tratar de un fenómeno importante en la vida moderna, contemporánea, que es la vida en la ciudad. Y por cierto, de este segundo trimestre daré un resumen en 5 días a los estudiantes de la maestría en planificación urbana, o algo así que se llama. No, es maestría de administración de proyectos inmobiliarios. Bueno, eso es, que lo di el año pasado y lo voy a dar este año también, en diciembre. El tercer y cuarto trimestres, que son optativos, sin embargo son los que más tienen importancia para el enfoque que tenemos en la Marroquín, porque es el área donde se cubren los grandes problemas sociales bajo el acápite de desorganización social. Y ese cuarto trimestre se va a dividir a su vez en 2 áreas. En un primer trimestre vamos a hablar, estamos hablando del tercero ahora, en el tercer trimestre vamos a hablar de la desintegración personal, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, aberraciones sexuales, violencia y otros elementos que veremos de la vida urbana, que se dan fundamentalmente en la ciudad. Y en el último trimestre lo dedico solo a un tema social, pero siempre con referencia al marco urbano, porque no sé si ustedes lo saben, pero en estos años por primera vez la mayor parte de la humanidad ya vive en ciudades. Entonces, cuando hablamos de la vida social del hombre hoy, es vida urbana. El número de la gente que vive fuera de las grandes ciudades, o de las pequeñas o de las medianas, fuera de áreas urbanas, es cada vez más reducido. Entonces, hoy día hablar del hombre, de la sociedad y de los desórdenes sociales significa hablar de fenómenos de los que todos somos conscientes en nuestras ciudades. Y digo nuestras ciudades porque estos cursos yo los di, este curso inclusive, yo lo di 9 años en los Estados Unidos, durante 9 años. Y aquí en Guatemala, como les dije, lo di varios años, varias veces, pero hace 10 años dejé de darlo porque encontré un profesor que parecía que lo podía dar bien, y lo dio bien una vez y lo dio mal la segunda. Entonces, tuve que retomar esta carga y la estoy tomando este trimestre. Lo repito, son 4 trimestres, de los cuales los 2 primeros son para los créditos que exigimos en los cursos requeridos en la universidad, obligatorios, pero los otros 2 son optativos, esperando que les interese lo suficiente la materia para que también lo tomen. No están todos los que se matricularon, o sea, yo no sé qué pasa. Y parece ser que el próximo, hoy es martes, el próximo jueves, pasado mañana, la clase sea en otro salón, porque hubo una coincidencia de una clase de economía con nosotros, y por hoy me dieron la preferencia a mí, por aquello de Age Before Beauty. Pero el siguiente jueves, pues, nos reunimos aquí y les diré dónde vamos a la clase. Si quedamos aquí, muy bien.
porque aquí caben más. Pero podemos ir a otra clase. Bien. El tema de la sociología es poco conocido en esta universidad. Es más, es poco conocido porque hay un prejuicio contra la materia de sociología. Yo le he dicho muchas veces a Manuel Ayau que él y todo el consejo directivo deberían obligatoriamente tomar un curso de sociología, pero no se animan. Entonces, ellos identifican el tema de la sociología como la visión colectivista del hombre y la sociedad. Y no es verdad. No es verdad. Es verdad que muchos sociólogos tienen una visión colectivista y algunos economistas también. Pero los sociólogos que más han contribuido al entendimiento de la conducta humana aislada y en sociedad no somos colectivistas. Digo no somos porque yo me identifico con ellos. Entonces, primera observación. Esta materia no es vista con mucho favor, simplemente porque no saben lo que es. Y le tienen miedo por todo esto del socialismo y el colectivismo y tal, que efectivamente tiene elementos sociológicos y han servido para distorsionar la realidad humana, sobre todo en el área de las decisiones y en el área de la historia. Bueno, no más abstracciones de ese tipo. La sociología como ciencia es discutida. Hay quienes dicen la sociología es una disciplina académica, pero no una ciencia. También se dice de la economía, que es una disciplina, pero no una ciencia. También se dice de la antropología y de la historia y de otras llamadas ciencias o disciplinas sociales, psicología social, por ejemplo, que son disciplinas, algo así como, digamos, el estudiar modas es una disciplina de estudio, pero no es una ciencia. O el estudiar literatura es otra disciplina de estudio, pero no es ciencia. O el estudiar filosofía, o el estudiar teología, no son ciencias, sino simplemente disciplinas académicas. Esa es una educación mayormente semántica y que tienen ese problema fundamentalmente los anglosajones. Nosotros no, ni los alemanes tampoco. ¿Y por qué? Porque en inglés science es ciencias naturales, la física, por ejemplo, la astronomía, por ejemplo, la química, por ejemplo, la geología, por ejemplo, la biología, son ciencias reales, verdaderas, ciencias duras. Y el lenguaje de esas, entre comillas, ciencias naturales es el matemático. Se habla de las ciencias naturales en el lenguaje fundamentalmente matemático. Aquí tengo que añadir una cosa ahora. Algunos dicen que la biología todavía no es ciencia. Es una disciplina, camino de ser ciencia. ¿Por qué? Pues porque en biología tú no puedes predecir. Si por ejemplo nos hubieran presentado a hombres como nosotros hace 40.000 años, o mejor, hace 100.000 años, o mejor 200.000 años, más fácil de entender.
cómo iba a evolucionar el ser humano, nadie podría haber acertado. Nosotros explicamos la evolución después que ha tenido lugar, no antes. Por ejemplo, a veces se dice que de aquí a 100.000 años, 1.000.000 de años, seremos muy diferentes, y si todavía existen seres humanos. Probablemente tendrán unas grandes cabezotas, y las piernas se habrán reducido a unas pequeñitas extremidades, si acaso, porque ya no las usaremos. Inclusive los brazos pueden volverse inútiles. Se dice, por tanto, que no se puede predecir en biología cómo va a ser la vida. En cambio, yo puedo predecir en física cuándo va a terminar el sol. O yo puedo usar una prueba de carbón 14 en geología para precisar matemáticamente cuánto tiempo esta roca va a durar, porque se va desintegrando radioactivamente. Entonces, en las ciencias más duras, la predicción es cierta. Yo puedo decir, dentro de 1.000 años pasará esto, dentro de 10.000 pasará esto otro. Nosotros podemos predecir inclusive eclipses lunares o solares, si queremos, que van a tener lugar dentro de 1.000.000 de años. Eso lo podemos hacer en las ciencias llamadas duras. Y se dice entonces que la biología todavía no ha llegado a ese de ciencia dura, porque no se puede predecir las formas que tendrá la vida partiendo de los datos que sabemos hoy de aquí a 1.000.000 de años. Sabe Dios cómo será. Como repito, nadie hace 1.000.000 de años, viendo al primer Homo erecto, podría imaginar cómo sería el hombre en el año 2007. No se podía. Sí, hay un montón de neandertales por ahí, sobre todo en la vida pública. Ahora, bueno, eso son las ciencias naturales. No se le discute que sean ciencias, inclusive para reforzar la idea de que son ciencias, se dice son ciencias duras. Su lenguaje es el matemático. Predicen con bastante exactitud a plazos muy largos lo que va a suceder. Y tienen en común todas las ciencias naturales también, que están sujetas a experimentación. Si tú piensas, el hombre, si tú discutes con otro, el hombre evolucionó de esta forma o se dispersó por la tierra de esta forma, y otro dice no, fue de esa otra forma. La famosa discusión si las islas de la Polinesia fueron pobladas desde Malasia, o sea, desde Asia hacia el sur, o fueron poblados desde Sudamérica hacia el oeste, desde Perú. El famoso Kon-Tiki, el experimento de Thor Heyerdahl, para probar, según él, que no, la migración de los polinesios, o los polinesios, por lo menos buena parte de ellos, vienen de Sudamérica y no de Malasia. Y hizo el experimento del Kon-Tiki, la famosa balsa, para probar que era factible. Hizo una balsa como las que conocían los antecesores de los incas en Perú hace 1.000 años, 1.500 años, en el lago de ¿cómo se llama? Titicaca. Ahí, con unos juncos, ellos todavía hoy hacen balsas y botes, y tienen sus casas flotando en el lago todo el tiempo. Pero él dice, si yo hago una de esas balsas con los materiales que hay en Perú, hoy día también, igual que la hacían los antecesores de los quincas, y la echo al mar, digamos, a la altura del Callao, de la costa peruana,
La corriente lo va a llevar indefectiblemente hasta las Islas Marianas, que están en parte de la Polinesia. Y entonces el agua estaría asegurada relativamente por medio de la lluvia y la comida con la pesca. Entonces podrían ser arrastrados por la corriente sin saber a dónde iba, y de pronto al cabo de meses de estar perdidos en el mar encontraban islas, tierra, y ahí se quedaban, y después de ahí salían a otra isla y a otra y a otra y a otra, y así se fue poblando la Polinesia. Es una hipótesis que admite el experimento. El experimento es el Contiki, Thor Heyerdahl, o Heyerdahl. Bueno, lo voy a preguntar a mi amiga noruega cómo se pronuncia. Hizo ese experimento con el Contiki que fue celebérrimo, de eso hace 50 años, para probar su punto, su hipótesis, de que las islas del Pacífico fueron pobladas desde América del Sur, no desde Malasia. Cuando todos los demás decían, no, viene de Malasia. Eso es un experimento. Pero los experimentos son muy raros en las ciencias sociales. El método experimental es muy raro en las ciencias sociales. Entonces, como en las ciencias sociales ni se puede predecir con exactitud, ni se puede hacer experimentos, como en las ciencias naturales, algunos dicen que en inglés el término science no es aplicable a lo que estamos llamando ciencias sociales. Porque las únicas science que existen, o sciences que existen, son las fuertes, las duras, las naturales, aquellas cuyo lenguaje matemático, la predicción es a muy a largo plazo, es cierta, y se pueden hacer experimentos. Entonces, y en las ciencias sociales, ¿cómo se puede? Bueno, Contiki y Thor, Heyerdahl, es un experimento. Pero no es un experimento que pruebe tan seguramente que así pudo haber sucedido. Pero sucedió así, es otra cosa. En cambio, ahora se podría tal vez hacer un experimento para demostrar cómo se poblaron las islas de la Polinesia en el sur del Pacífico, haciendo pruebas de ADN, que entonces no existían. Y yo supongo que eso será fácil de hacer dentro de 5 o 10 años. Ya toda la tecnología estará mucho más refinada para poder decidir de dónde vinieron esta gente. ¿Vinieron de Asia o vinieron de América? A través del ADN. Eso sí es un verdadero experimento. Tú dices que viene de Malasia o de Indonesia. Yo digo que viene de Sudamérica. Veamos experimentalmente qué nos dice el ADN. Pero todavía no lo hemos hecho. Entonces significaría que el ADN sí pudiera ser una ayuda para que la ciencia social, por ejemplo, de la sociología o antropología, sería más bien antropología de la que estaríamos discutiendo, puede usar experimentos y explicar lo que ya pasó. Pero no puede predecir, todavía no podrá predecir, igual que la biología, dónde vamos a estar los hombres de aquí a 10.000 años. ¿Estaremos confinados todavía a la Tierra? ¿Habremos puesto bases grandes en la Luna, en Marte, en el satélite Europa de Júpiter? Y habremos mandado ya sondas al vacío más grande hacia la estrella Orión, que es la más cercana a nosotros, que está a 4 billones de años luz. ¿Dónde estará el hombre? No lo sabemos. Si los terroristas llegan a tener bombas atómicas, tal vez dentro de 100 años ya no haya hombres, ya no haya humanidad. No podemos predecir nada con certeza.
Y inclusive suponiendo que todavía hubiera hombres, después de una conflagración atómica, habríamos regresado probablemente a la edad de piedra. Y los enfermos mentales que quedaran después de la guerra atómica tardaría mucho tiempo en sanarse, si es que se sanan biológicamente, para empezar a usar inteligentemente sus sentidos y poder iniciar otra vez el largo camino de ascenso racional del hombre en los últimos 40.000 años. No se puede predecir. Entonces, los de habla anglosajona dicen, por tanto, cuando nosotros hablamos de science, estamos hablando de física, de química, de astrofísica, de geología, de astronomía, quizás de biología. Y esas verdaderas ciencias duras, su lenguaje es el matemático y su predicción es cierta y está sujeta a la experimentación. El hombre puede reproducir las condiciones para que se dé el mismo fenómeno una y otra vez. Eso no es posible en las llamadas ciencias sociales. Entonces no son ciencias. They are not sciences. Ese es un problema de los anglosajones. Nosotros en español tenemos ciencia y disciplina. Por ejemplo, para nosotros la matemática no es una ciencia, y yo creo que estamos acertados. Es un lenguaje, pero no es una ciencia. Por lo tanto, las matemáticas entre nosotros es una disciplina. Igual diríamos de la lógica. No es ciencia, pero es disciplina académica. Lo mismo pasa en alemán. En alemán el término ciencia incluye también el de disciplinas. La teología, que no es ciencia, porque no hay experimento, no se expresa matemáticamente, etcétera, no puede predecir con certeza, sin embargo se considera una disciplina respetable en Alemania, o en lengua alemana, igual que en castellano. En inglés no. Entonces, la sociología que vamos a hablar es una ciencia. Bueno, si lo entiendes en el sentido anglosajón, no. Si lo entiendes en el sentido continental europeo, francés, español, italiano, alemán, sí. Pero en todo caso no es un problema grande, pero sí pone atención en ciertos rasgos de esta disciplina que vale la pena tener en cuenta. Otra cosa. La sociología es una ciencia o una disciplina relativamente reciente. El nombre de sociología fue acuñado por un pensador francés del siglo XIX, hacia el cual no siento mucha simpatía, que se llamó Auguste Comte. Él publicó un curso de filosofía positiva en 6 volúmenes. De 1840 a 1852. Por tanto, Comte es un poco anterior a Marx,
posterior a la Revolución Francesa, porque él nació hacia 1797 o algo así. Es un hijo del clima intelectual de Francia y de Europa después de la Revolución Francesa. Ahora, él tiene unas tesis raras. En realidad fue un hombre muy raro, muy acomplejado también, porque él nunca fue aceptado en el establishment universitario de Francia. Nunca pudo ser profesor. Él quería enseñar filosofía en la École Polytechnique de París, una de las grandes escuelas fundadas por Napoleón, y nunca lo dejaron entrar. O sea, fue un pensador marginal dentro del establishment, igual que Marx será también un pensador marginal. Marx quiso ser profesor universitario, pero no le quisieron dar ninguna cátedra por sus ideas, entonces nunca pudo dar clases en una universidad. Así le pasó a Comte. Comte desarrolló en eso una especie de líneas o de pensamientos que influyeron mucho en su época, en el siglo XIX. Y, para desgracia nuestra, muchísimo en nuestra América, Iberoamérica, los países de habla española y portuguesa, lamentablemente. Él es el iniciador en el campo del derecho de lo que después se conocería en el siglo XX como positivismo jurídico, que para mí es la fuente de las desgracias jurídicas nuestras. ¿Pero qué significa eso de positivo? ¿Qué significa la palabra positivo? ¿Qué bueno? No, no se trata de eso. No es un juicio de valor. Por positivo, Comte entiende, igual que Newton, los hechos de la realidad. Es un hecho que los cuerpos se atraen mutuamente en proporción a sus masas y inversamente, y en una proporción inversa al cuadrado de la distancia entre ellos. Eso es un hecho. O es un hecho que los cuerpos, estoy hablando de ciencias duras, los cuerpos caen o se aceleran en caída libre en el espacio, no en proporción a su peso, sino en proporción al tiempo que llevan cayendo. O es un hecho que la reproducción sexual de la vida empezó hace unos 1.000 millones de años, por decir algo. Entonces son hechos. Igual hecho es un hecho que este señor tiene la temperatura, tiene fiebre alta de 41, o dejó de tener fiebre y está en 36,5. Eso me lo enseñó el doctor Guerra Zaragoza. Entonces, son hechos. Para Comte, por tanto, no debemos perder más tiempo especulando sobre lo que no es comprobable en la experiencia, lo que no es un hecho en la experiencia. Adán y Eva existieron, no es un hecho que podemos comprobar, fuera. Los juicios de valor, esto es bello, esto es feo, o esto es eficiente y esto es ineficiente, o esto es justo y aquello es injusto. Los juicios de valor son subjetivos, no son hechos comprobables por todos por igual, fuera. No vale la pena ocuparse de ellos. Entonces, podríamos decir, solo lo que vemos, tocamos, oímos, gustamos y olemos es digno de ser estudiado. Cualquier otra cosa
que no está accesible a nuestros sentidos, es una pérdida de tiempo quererlo estudiar. ¿Existe el alma? Quizá. ¿Cómo se puede comprobar? No se puede comprobar, no es sensible, no está accesible al experimento ni a la razón. Olvidemos, no perdamos tiempo en eso. A lo mejor existe, pero no perdamos tiempo en eso. Dios creó al mundo. Eso no es un hecho, es una hipótesis. Entonces, ya no hablemos más de eso. Ahora vienen unos cuantos y dicen, no, pero podemos inferir que una serie de efectos que hace 14.000 o 15.000 millones de años hubo un Big Bang, una nube de neutrones que explotó, y del cual viene toda la materia del universo y que se sigue expandiendo. ¿Se puede comprobar eso con lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye? Sí, eso interesa. Entonces eso es lo positivo para Comte. Lo positivo. Por ejemplo, para más claro, aquí no hay ningún abogado, Lilian. Pues el positivismo jurídico. Los que siguen a Comte, o han seguido a Comte, son muchos, empezando por Hans Kelsen, dicen, si un acto, un fallo de un juez es justo o injusto, no lo podemos saber. Porque la justicia es un juicio subjetivo, un juicio de valor subjetivo, que para lo que para ti es justo, para mí es injusto y viceversa. Entonces olvidémonos, no discutamos más de si un acto es justo o injusto. Mejor discutamos si un acto está permitido o está prohibido por la ley. Si un acto es legal o ilegal. Eso se puede comprobar. Existe una ley positiva que dice que no puedes ir a más de 40 kilómetros por hora por área residencial. E ibas a 70 y se pudo comprobar. Paga la sanción o la multa o la cárcel o lo que sea. Positivo. Entonces, de la búsqueda de la justicia, los juristas, incluyendo los abogados, muy en particular, los jueces también, los magistrados, han pasado a la búsqueda de la legalidad, no de la justicia, de un acto. Esta ley es justa o injusta, no lo podemos saber. Lo que tenemos que saber es si es ley. Pues sí, mire, está en el acta de sesiones del Congreso del día tal del año más cual, que la ley fue aprobada por 70 votos a favor y 22 en contra. Eso es un hecho. Sobre eso vamos a discutir. Pero no sobre si es justo o injusto eso. Eso es juicio de valor. Tirarlo al fuego. No perdemos tiempo. Nunca nos pondremos de acuerdo. Positivismo. Y con esa mentalidad positivista, pues los liberales del siglo XIX que se hicieron positivistas, que no fueron todos, pero fueron muchos, barrieron de nuestras universidades los estudios de teología y en menor escala también de filosofía. Y quedamos permanentemente castrados para el pensamiento hasta el día de hoy. Bueno, esto inclusive, repito, lo había predicho de alguna forma Isaac Newton, el descubridor de la gravitación universal. Él dijo una frase, que no la voy a escribir porque está en latín y no vale la pena. Él dijo, hipotesim, o sea, una hipótesis, non fingor, no imagino, no creo, no hago ficticiamente una hipótesis, no. Yo solo describo los hechos. Lo cual es falso. Él dijo que hacía eso, lo que hacía, y no era verdad. Porque cuando él dice, en su famosa teoría, que la gravedad la gravedad está en función de la atracción de las masas dividida por el cuadrado de la distancia entre ellas. Esto es una hipótesis.
el hecho que describe, esto es un hecho positivo. Pero en el vocabulario de Comte es un hecho positivo. Pero la explicación es una hipótesis. Y ahora nos es más fácil saber que es una hipótesis porque Einstein probó que esto vale si el espacio es rectilíneo en 3 dimensiones. Pero si el espacio es curvo, esto ya deja de valer. Entonces es hipótesis, no es un hecho. Sin embargo, Newton dice hipótesis non fingo. Yo no hago hipótesis. Sí la hace, la tiene que hacer. Toda ciencia, toda disciplina científica tiene que hacer hipótesis. Y no se puede atener a lo positivo. Digamos por caso, ya que mencioné la teología y a mí ese tema siempre me atrae mucho. ¿Cuáles son los datos positivos? Por decir algo. Que hace 2000 años hubo un campesino allá en Galilea, carpintero, que de una familia humilde, modesta, y que por menos de 3 años estuvo predicando por allí a aquellos rudos, labriegos y pescadores sobre todo. Y otro hecho es que fue condenado a muerte por los romanos, y otro hecho es que fue crucificado, y otro hecho es que los discípulos dicen que resucitó. La resurrección no es un hecho, sino los discípulos dicen que resucitó. Digamos, 4 hechos, podría decir 4000 hechos. Esos son los hechos. Entonces tú haces una hipótesis. ¿Cómo es posible, cómo se puede explicar que en aquella sociedad que comparada con la actual es muy primitiva, un campesino, un pescador sencillo, hablando a semianalfabetas, gente rudo, trabajadora, les dio enseñanzas tan profundas que durante miles de años los hombres se han guiado por ellas, en menos de 3 años, y sin haber escrito un solo libro. Es tan extraordinario ese caso en la historia de la humanidad que entonces hace una hipótesis. Eso es obra de Dios. Es hipótesis. No es hecho positivo, es hipótesis. Pero de otra manera no me explico los hechos positivos de que dije. Inclusive podría añadir a los hechos positivos y que hubo otro judío como él que lo interpretó en el sentido de una fe para todos los hombres, San Pablo. Y de que hubo otros judíos y un gentil que escribieron su vida bajo distintas perspectivas, Marco, Mateo, Lucas, y que hubo otro judío todavía un poco posterior que se puso a especular teológicamente sobre el significado de todos los símbolos de que él hablaba. Son hechos. Hechos son que centenares de miles de personas se dejaron crucificar, desgarrar, flagelar, quemar, mutilar, matar, por seguir a ese tipo tan misterioso durante 300 años en el Imperio Romano. Y que después de ellos ese fenómeno se ha repetido muchas veces más. Entonces, como ahora los coreanos que están siendo ejecutados por los talibanes. Bueno, entonces son millones de personas. Eso es un hecho. Millones de personas se llaman cristianos, siguen a ese Señor. Pero ¿cómo se explica? Ya no es como un hecho, como una hipótesis. Eso es de Dios. ¿Y por qué va a ser de Dios? Porque explíqueme qué otra explicación puede haber.
que un joven, porque lo matan a los 33 años, trabajando en el campo o en el mar de Galilea, hablándole a unos cuantos rudos pescadores ignorantes, hace tal impresión en ellos con sus enseñanzas que han pasado 2000 años sin él haber escrito un libro y seguimos estudiándolo. Eso no tiene paralelo ninguno en la historia humana. Luego, si no tiene ningún paralelo en la historia humana, y él dice que es enviado de Dios, debe ser enviado de Dios, porque ¿cómo puedo yo explicar? ¿Con qué hipótesis alternativa puedo yo explicar? Entonces, es muy peligroso cuando Comte dice, igual que Newton, y tenía razón porque era un hecho que Newton había dicho hipótesis non finger, la ciencia no tiene que explicar nada, hacer hipótesis de nada. La ciencia tiene que describir lo más exactamente posible los hechos positivos de la realidad. Y niente più, como dirían los italianos, nada más. Describir. La ciencia describe, no explica. Porque querer explicar es hacer hipótesis. Entonces, y para todavía reforzar un poco esto que está diciendo él se apoya en la historia del pensamiento humano. Y él dice, podríamos dividir la historia del pensamiento humano en tres grandes etapas. Una etapa que él llama teológica, una segunda etapa que él llama filosófica y una tercera etapa que él llama positiva. La etapa teológica, ¿cuál es? La del mundo primitivo. Cuando el hombre cree que hay espíritus en los árboles, en las piedras, en los ríos, en los aires, en las montañas, y que si hay un trueno, eso lo manda un Dios. Esa es la etapa teológica. Cuando todo se explica por recurso a entidades invisibles o sobrenaturales que no nos constan. El demonio, los ángeles, los espíritus, los jinns, eso del desierto de Arabia, que probablemente se produce al espejismo, que produce el calor y la arena en el desierto. Entonces él dice, en la primera etapa del pensamiento, los hombres se explican todo teológicamente, refiriéndolo a deidades, a divinidades, a dioses, a espíritus, a ángeles, a demonios. Y esa es la hipótesis con la que explican la realidad, que hoy llovió o que este año no llovió, que el león se comió a uno, no se lo comió, castigo de un Dios que él lo ofendió, o que hay una epidemia o que hay una plaga. Todo eso, o que hay frío o hay calor o hay un eclipse. Todo se explica atribuyéndolo a la actividad de algún ser divino o sobre el hombre, lo que podríamos decir en la época de la superstición. Entonces esta es la primera etapa según Comte. Recuerden lo que dije, Lilia no estaba en este momento aquí, pero lo digo para ella, que para Comte, por tanto, la ciencia no explica, porque no se vale de hipótesis, que no son comprobables nunca, sino solo describe los hechos positivos de la realidad. Entonces, en la etapa más primitiva del pensamiento humano, el hombre explicaba la realidad valiéndose de esos entes, llamémosle sobrenaturales o religiosos, etcétera, de todo tipo. En la segunda etapa, que es la etapa filosófica,
El hombre insiste tercamente en explicarse la realidad, acudiendo a hipótesis abstractas, no concretas. Los dioses son concretos, los espíritus son concretos, los demonios son concretos, los ángeles son concretos, en fin, las maldiciones son concretas. Pero cuando el hombre entra en la etapa filosófica, que es en Grecia, el hombre empieza a explicarse la realidad, que no se puede explicar, pero que el hombre creía que sí se podía explicar, según Comte, a través de hipótesis abstractas. ¿Cuáles son hipótesis abstractas en diferencia concretas? Por ejemplo, el principio de causalidad, causa y efecto. El principio de lo teleológico, causa final. El principio metafísico de materia y de forma, de acto y potencia. En fin, un montón de conceptos enredados, abstractos, filosóficos, de los cuales se vale el hombre para explicarse la realidad, ya no supersticiosamente atribuyéndolo a deidades concretas, sino a entes abstractos de su propia cosecha. Es el hombre el que crea esos entes abstractos. El concepto de sustancia, el concepto de accidente, el concepto de causa, el concepto de efecto, el concepto de acto, el concepto de potencia. Eso viene de la mente humana, creaciones humanas, hipótesis. Y Comte pretende, supuestamente con Newton, que ya vimos que no es verdad, que las hipótesis no explican nada, no vale la pena, no se puede comprobar. Entonces, después de esas dos etapas, en las que el hombre ha perdido mucho tiempo especulando religiosamente o filosóficamente, viene la etapa positiva, la etapa moderna, en la que estamos hoy. Cuando él dice hoy, se refiere a mediados del siglo XIX. Y cuando yo digo hoy, me refiero al principio del siglo XXI. Pero para Comte es lo mismo. Sea a mediados del siglo XIX, principio del siglo XXI, en la medida en que nosotros nos atengamos a los hechos de la realidad y no a formular hipótesis, estamos en la edad positiva. Pues bien, entonces el propósito de la ciencia es describir lo más exactamente posible lo que es, lo que sucede, sin pretender acudir a conceptos abstractos de causa y efecto, o de un dios y otro dios, o de un demonio y un ángel, para explicar ningún hecho. Bueno, está claro eso. Esa idea de lo positivo tuvo impacto muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX, en unos países más que en otros. En los nuestros, en el continente europeo tuvo influencia, en Francia principalmente, y en España, menos en Italia, pero también, y en Alemania, pero mucho más tardíamente, y con una interpretación muy alemana. En cambio, en los países anglosajones no penetró tanto. Sin embargo, también las ideas de Comte influyeron mucho en un inglés que cambió de manera de pensar, de liberal a pseudo, o socialista o colectivista, por Comte, que se llamó John, esto es una H, Stuart Mill, así es, famoso del ensayo on Liberty. Después cambió de dirección, se hizo socialista, socialdemócrata, ¿va? Y también, por ejemplo,
en Alemania influyó a fines del siglo XIX mucho un gran pensador católico que se llamó Franz von Ventrano. Esto no escribe mucho, espero que lo puedan leer. Yo estudié un bachillerato Brentano. Es un apellido italiano, pero de alemanes, porque son una familia de comerciantes italiana que se estableció en Alemania en el siglo XVI. Y a fines del XIX, von Ventrano, de esa familia, fue un hombre influyente muchísimo en el pensamiento, y él simpatizaba mucho con Comte, al final de su vida sobre todo. Pero como eso, bueno, aquí en homenaje a Lilian, Hans Kelsen es un hijo de Comte. Y muchos más. Yo decía que yo estudié el bachillerato, un bachillerato comtiano, porque el currículo, el diseño del bachillerato, en el que yo estudié, en una escuela de franceses, estaba hecho por un positivista de Cuba, influido por Comte, de apellido Varona, José Antonio Varona. Pero los rastros del Comte están en toda América. Ha disminuido, pero por ejemplo, Comte era una de las luminarias de la San Carlos hasta hace, bueno, sigue siéndolo, pero hasta hace 10 años era un profeta. Este señor tuvo una vida muy dura que le llevó a la locura al final de su vida. Primero no lo aceptaron, fue un profesor marginal, fuera de la universidad, lo cual era humillante para él. Lo segundo, se enamoró, ya mayor, de unos 40 años, de una señora casada en Bélgica, que se llamaba Catalina de Vaux, me interesa el nombre, perdidamente de la señora, pero no se podía casar con ella, no había divorcio en Bélgica en esa época, y ella estaba casada. Además ella era muy católica, entonces no quería pecar. Entonces él estuvo un montón de años esperando que la señora fuera viuda, y ella se murió antes que el marido. Entonces ese amor no consumado, profundo, al estilo heroico, romántico, de lejos, ella también estaba enamorada de él, pero ella era la que estaba casada. Ella supo llevar su pena, su cruz, él no. Cuando ella murió, prácticamente se volvió loco. Y entonces sacó unas conclusiones rarísimas de todo esto. Él decía, en la sociedad positiva, ¿quiénes son los científicos positivos que van a administrar la sociedad moderna, que deben guiar la sociedad moderna? Algo así como un mercado centralmente planificado, pero en todo. Él dijo, bueno, pues los científicos de la nueva ciencia, los sociólogos. Él acuñó la palabra sociología. En realidad, él pensó para esto otro nombre que era más apropiado a la manera de pensar de él, que era física social. Ese es el nombre que él originalmente había pensado para este campo, física social. Pero da la casualidad que en esos años se publicó un libro en francés con ese nombre. Entonces él, con otro contenido. Entonces él, para no confundir las cosas, acuñó el término sociología, que es una mezcla bárbara de un término griego, logos, y de un término latino, societas, sociología.
y caló. Fue un nombre que a muchos les pareció bien, acertado, y con el tiempo se impuso en todas partes hasta el día de hoy. Pues bien, entonces él decía que los sociólogos serían equivalentes a los sacerdotes de la etapa humana teológica. En la etapa humana teológica, ¿quiénes daban las explicaciones teológicas? Los sacerdotes. Bueno, pues ahora que ya no hay explicaciones teológicas, sino descripciones positivas, va a haber una nueva forma de sacerdotes, una nueva comunidad de sacerdotes, la comunidad de los sociólogos. Es más, él diseñó ritos para esa nueva casta sacerdotal al estilo de los ritos masónicos. Y creó templos positivos en París y en el resto del mundo. Yo he visitado uno de los dos templos que todavía existen, activos. Hay uno en París y hay otro en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, en Brasil. Ningún otro. Todos los demás templos positivos han sido clausurados, porque la gente dejó de creer en eso, claro. Pero inclusive se imaginó o asignó al espíritu, y él que decía que no, hipótesis non fingo tampoco, al espíritu de Clotilde de Vaux, su gran amor, un papel en su comunidad de sacerdotes sociológicos o de sociólogos parecido al de la Virgen María en la Iglesia Católica. Estaba, como dicen los alemanes, übergeschnappt, que significa fuera de sus tuercas, ¿no? Pero esta simplificación de las grandes etapas de la historia humana prendió como fuego en un cañaveral. Porque realmente la evidencia histórica es una simplificación de la evidencia histórica. Durante el tiempo los sacerdotes eran los que dominaban la sociedad y después fueron desplazados por los filósofos. Y ahora los filósofos van a ser desplazados por los científicos positivos. No, los científicos. Y el verdadero científico de hoy solo es el positivo, el que describe y no explica, porque no puede explicar. Como dice la gente, yo solo creo en lo que veo, en lo que toco, en lo que oigo. Bueno, eso es kantiano. O Santo Tomás, hasta que yo no vea su cuerpo y meta el dedo en su llaga, y en fin, hable con él, no hay tal Cristo resucitado. O como decía mi suegro, muy inteligente, que era muy simpático, no hay tal culebra de pelos, que significa la serpiente emplumada, ¿no? No hay tal culebra de pelos, decía él. Cuando quería decir no existe algo, es irreal. Entonces, para Comte todo lo que no fuera positivo es irreal, sospechoso, especulación, religiosa o filosófica, pero no ciencia. La ciencia no especula, la ciencia solo describe, como dijo equivocada y falsamente también a Isaac Newton. Ahora, esto pues atraía a mucha gente. Primero porque le quitaba lo más pesado a la ciencia, el hacer hipótesis para explicar los fenómenos. Bueno, yo describo exactamente lo que pasa. Le voy a dar un ejemplo de esto. Digamos, 30 años, 40 años después de la publicación del curso de filosofía positiva de Comte, empezó la psicología como ciencia positiva. En Alemania, por obra y gracia de Fechner, un
psicólogo alemán. Pero como él era científico positivista, él no podía hacer una psicología explicativa. Entonces hizo una psicología, como se llama en alemán, beschreibende Psychologie, una psicología descriptiva. Entonces, por ejemplo, uno de sus estudios principales era, vamos a medir los umbrales diferenciales de la sensibilidad humana al calor o al frío, a la temperatura. Y entonces, por decir algo, esta persona, ¿cuándo empieza a ser consciente, sensible al cambio de temperatura? Lo ponemos en una habitación con 20 grados centígrados de temperatura y sin decirle a él qué hacemos, subimos la temperatura a 21 grados. Y le preguntamos, ¿le parece que el cuarto está más caliente? Y dice, no. Lo ponemos a 22. ¿Nota que la temperatura ha subido? No. Lo pone 23. Empiezo a notar algo un poco más la calor. Ese es el umbral diferencial para la temperatura. Ahí no hay hipótesis, hay solo medición exacta. En este tipo de personas, el umbral es a los 23 grados y en el otro a los 24 y aquel a los 22. Eso es lo que puede hacer la psicología. Ver cómo el hombre reacciona a las sensaciones, midiendo sus reacciones. Cómo se mide la temperatura del agua o la presión de un líquido. Positivo. Bueno, ¿y a qué se debe eso? A la sensación, se debe a que el alma tiene una facultad sensitiva diferente de la racional, como decía Aristóteles. Eso es perder tiempo. Eso es especular. Y se va a perder tiempo. No, sigamos midiendo. En ese sentido, por ejemplo, el subconsciente freudiano, que vino después de Fechner, ya es una hipótesis. Y entonces Freud se sale de lo positivo. Entonces Comte hubiera dicho, esa no es lo que yo entiendo por psicología. Lo que hace Fechner, eso sí lo entiendo yo por psicología. ¿Me están siguiendo? Bueno, ¿qué queda de Comte? Nada. Excepto esas grandes caracterizaciones, esos grandes trazos, de que primero se da la explicación religiosa, después la filosófica y después la científica. Es más o menos aceptable. Pero se completa ese cuadro si se da una hipótesis. ¿Por qué es así? Y no otra. Pero él mismo lo prohíbe. Entonces, Comte fracasó. El positivismo hizo mella en aquellas personas superficiales que pensaban al estilo de Comte. Pero en las personas profundas, con una sólida formación filosófica o teológica, se estrelló como contra una pared el positivismo. Por eso, donde se suprimieron las universidades que se llaman filosofía o teología, especulación, o ciencia al estilo antiguo y con hipótesis, siguió prosperando el pensamiento. Pero en aquellas regiones, como gran parte de América nuestra, donde los positivistas dijeron, suprimamos la filosofía, suprimamos la teología, porque eso es pérdida de tiempo, y enseñemos solo química y física y dinámica y energía y qué sé yo, ingeniería y matemáticas y nada más, que fue lo que pasó en toda América o casi toda. El pensamiento fue anulado. ¿Sí? Así es. Nosotros hicimos solo politécnicos. Y la Politécnica de aquí se hizo a imitación de la Politécnica de París. Y enseñaban filosofía
o religión en la Politécnica, jamás. Solamente medir la trayectoria de los cañones, o la altura que podían subir los globos de observación, o la forma de acelerar las balas dentro de los cañones, de las rifles, o cómo alterar el gatillo, digo, eso, no el gatillo, sino el equipo que controla el gatillo para acelerar que se pueda disparar más repetidamente. Cosas medibles todas, predecibles todas, ciencia tecnológica. Bueno, pero enseñamos entonces también un poco de filosofía, para que perder el tiempo. De que el ejército debe estar al servicio de los derechos humanos, por ejemplo. Eso no nos encaja, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos enseñando, aprendiendo a luchar con armas contra otros hombres que van igualmente que nosotros, armados con armas, o sea, que van a luchar con nosotros con sus armas y a ver quién tiene las mejores. ¿Sí? No, porque en MIT y en Caltech se enseña filosofía y se enseña teología y religión y se enseña lingüística y se enseña sociología y se enseña psicología social y se enseña todo eso que, como diría, no es ciencia, porque no es positivo. Ahora, sí tiene razón de tu manera, Julián, en lo que pregunta, en lo que comenta, porque en 1862, bajo el gobierno de Lincoln, se fundaron los llamados, los primeros Land Grant Colleges, o sea, las primeras colleges o escuelas de agricultura, como el de aquí, el Zamorano, que estaba destinado a Guatemala y gracias a Jacobo Arbenz lo trasladaron a Honduras. Esas son de las estupideces que la izquierda nunca recuerda. Pues, Land Grant, el gobierno granted, cedía, regalaba tierras en ciertas comunidades con la obligación por parte de las comunidades de construir y llenar con profesores, etcétera, colegios de agricultura. Y eso fue eficacísimo porque eso ayudó mucho, aceleró muchísimo la industrialización de la agricultura, el aumento exponencial en productividad de la agricultura que se dio en el último tercio del siglo XIX en los Estados Unidos. Maravilloso. Y ahí nomás que se enseñaba eso, suelos, fertilidades, plantas, cuestiones de ganado, cosas así, y nada. Entonces eso correspondía más bien al modelo de Comte. Pero lo que pasó fue, eso también es muy interesante, y en esa dirección marchaban más o menos Harvard y otros, que iban dejando los estudios clásicos de teología o de griego o de esas cosas y se acercaban cada vez más a lo tecnológico. Pero en Alemania y en toda Europa hubo una serie de movimientos políticos o insurreccionales en 1848. Y el movimiento insurreccional que reclamaba cambios en la estructura política de los estados alemanes, que eran muchos todavía, y querían hacer una unidad. En Alemania ese movimiento, a diferencia de otros países, fue encabezado por intelectuales, profesores universitarios principalmente. Y cuando ese movimiento liberal de 1848 fue aplastado en Alemania, muchos intelectuales y profesores universitarios tuvieron que huir de Alemania, de lo que es hoy Alemania, todavía no existía Alemania, y emigraron a los Estados Unidos. Y fueron estos profesores los que vigorizaron la Universidad de Harvard, los que fundaron la Universidad de Johns Hopkins, y los que le dieron otra dimensión científica no positivista,
barrieron con el positivismo de Comte. El positivismo de Comte se estrelló contra los profesores alemanes que no conocían el positivismo y les interesaba. Y por eso en Estados Unidos siguió todavía la universidad con un pensamiento más productivo, más creativo que en nuestras universidades. Y por eso hoy por hoy las grandes universidades se encuentran, y las peores también, pero se encuentran en los Estados Unidos y no en nuestra América. El positivismo sofocó en la cuna las ideas en nuestras universidades. Por eso es que yo lo combato tanto. Y cuando los profesores se me manifiestan positivistas, o los intelectuales y tal, ahí mismo les caigo. Porque son enemigos del pensamiento. Si solo vamos a hablar y a describir lo más exactamente posible lo que huelo, lo que oigo, lo que como, no de solo pan vive el hombre. Entonces, gracias a Dios se ha debilitado el positivismo, pero ya sigue dominando, también en Guatemala. La lucha que tenemos hoy, por ejemplo, contra la CICIG, hoy es miércoles, ¿no? Martes, es un eco lejano de la lucha entre los positivistas que defienden la CICIG y los antipositivistas, los especulativos, nosotros, que creemos que es un mal instrumento y que hay alternativas, que los otros no ven porque no piensan. Solo se guían por lo positivo, lo que legisla el legislador. El gobierno hizo un tratado con la ONU de la CICIG. Ah, bueno, ya está, no se discute más. ¿Cómo que no se discute más? No se discute más. La ley es ley, pues está equivocado. La ley no es ley. La ley positiva puede ser esta y mañana es la otra, la contraria. Esa es en el fondo la lucha que hay mañana en el Congreso. Sin que lo sepan los diputados, por supuesto, que van a saber. La lucha en el fondo es los positivistas de la izquierda contra los libres pensadores de la derecha. Y los positivistas de la izquierda quieren poner un hecho positivo. El tratado del gobierno, y constitucional, por cierto, con las Naciones Unidas. Y ya no se discute más. Y ya no se busca otra explicación. Una alternativa. Ahí queda. No, señora. Ahí no queda. Hay otras muchas alternativas en las cuales ustedes, positivistas castrados, no piensan. Eso es en el fondo. Esto como introducción a la sociología. Vamos a leer unas cuantas obras interesantes. Si quieren, aunque todavía me quedan 2 o 3 clases entre esa lectura que voy a recomendar y esto, pero para que la vayan buscando, quisiera que la primera obra que lean, les va a asustar, se llama El suicidio. Yo diría que los positivistas son suicidas. El suicidio. Y el autor es un francés genial que se llama Émile Durkheim. Ahora lo voy a deletrear porque no se ve claro. Esta es una D de dedo, U de ¿qué? De uva, R de Ricardo, K, H, E y latina M de Manolo. Pero la U tiene un diéresis y entonces es un apellido alemán, es un francés de Alsacia, donde ahí hay mucho apellido alemán. Se llama Émile Durkheim. Durkheim. Pero los franceses dicen Émile Durkheim. Y nosotros en español decimos Emilio Durkheim. Como quieran. La obra del suicidio es de el año más o menos, si no me equivoco, de 1894. O por ahí. ¿Y por qué la menciono y por qué la propongo? Bueno, primero porque es muy interesante y la voy a tomar como ejemplo de verdadero trabajo sociológico, el más antiguo.
y el tema es interesante. Pero segundo, porque él fue el primero que hizo trabajo sociológico, no Comte. Comte habló muchas boberías. Debería haber estado en el Congreso. Pero en cambio, Durkheim sí hizo un verdadero trabajo científico, sociológico. Y leyendo esta obra se empieza usted a dar cuenta de qué es lo que pretende la sociología. Y eso lo vamos a comentar en clase, esa obra también. Pero eso será dentro de 2 o 3 clases, dependiendo de cuán rápido yo vaya. Y ustedes lo toleren.